Hace un mes, en el video del unboxing de la R5 y la R6, se podía notar mi entusiasmo por tener ambas cámaras a mano. Y es que es mucho más fácil de esa forma saber cuál de las dos cámaras es la ideal para mí y cuál probablemente sea la ideal para ti si estás buscando renovar tu arsenal. Y después de estar usando ambas cámaras muchísimo, debo decir que la decisión de una o la otra por la proximidad que tienen en sus características va a depender mucho más del tipo de fotografía o de video que pretendas hacer con ellas. No pretendo hacer de este video un video demasiado técnico, más bien mencionaré características importantes de una o la otra para que te ayuden a decidirte. Por ejemplo, ambas cámaras son full frame o de cuadro completo y tienen el mismo procesador, pero el sensor de la R5 es de 45 megapíxeles, mientras que el de la R6 es poco más de 20. Así es que si tu trabajo depende del doble de megapíxeles, como es el caso de la fotografía en estudios, la fotografía comercial o incluso el paisajismo, entonces la balanza se inclina hacia la R5. Pero no te apures todavía. 20 megapíxeles sigue siendo más que suficiente para obtener trabajos de mucha calidad y además te ofrece un archivo resultante mucho más pequeño, lo que agiliza el flujo de trabajo. Después de usar la R5 y la R6, sacar la tarjeta de la cámara y trabajar con los archivos en mi máquina siempre fue más parecido a mi flujo en el caso de la R6. También debes recordar que tener en un sensor mayor cantidad de píxeles significa que estos serán más pequeños y capturarán menos luz. Esa es la razón por la que la R5 tiene un ISO máximo de 51200 en comparación con los 102400 de la R6. Así es que si en tu trabajo no tienes control sobre la luz natural o la luz artificial y echas manos de los ISOs elevados, entonces también te conviene más mirar en dirección de la R6 en lugar de la R5. Hablemos un segundo de las tarjetas. Aunque lo mencioné en el video anterior, la R6 tiene dos ranuras para tarjetas SD, una enorme ventaja para los que requieren un respaldo en tiempo real o mayor autonomía de disparos, sobre todo viniendo de usar la EOS R en donde solamente tiene una. Por su lado, la R5 tiene dos ranuras también, pero una es para CF Express y la otra es para SD. Las tarjetas CF Express son más rápidas que las SD, así que si vas a usarlas en tándem, las ráfagas serán limitadas a la tarjeta más lenta. Es lógica básica, pero es importante que lo tengas en cuenta. Además, no todos tienen un par de tarjetas CF Express en su bolsa esperando comprar una cámara nueva. Así que es importante que si vas a comprar la R5 como tu cámara principal, metas en tu budget o en tu presupuesto un par de tarjetas CF Express y no son baratas. Pero son súper necesarias si quieres sacarle mayor provecho a las ráfagas y sobre todo en la grabación de video en 8K. Lo que me lleva al apartado de video. No sabes que necesitas tener una cámara con 8K hasta que la tienes en las manos. No para hacer toda una producción en 8K, pero sí para hacer un clip o dos en 8K y luego acercarte mucho más en postproducción para obtener todo ese detalle extra. Pero siendo honesto, ninguna de mis máquinas estuvo al nivel para editar 8K como se debe. Así es que si vas a decidirte por la R5 por el apartado de 8K, es importante que metas también en tu presupuesto una computadora que pueda con la carga. La R6 por su lado no tiene 8K, pero su 4K es increíble y más que suficiente para cualquier trabajo que se me pueda ocurrir, exceptuando cámaras lentas a 120 cuadros por segundo porque están limitadas a 1080. Pero si tu trabajo depende más del video que de la fotografía, entonces la R5 es la recomendada para ti. Además, como ya saben, Canon sigue actualizando el firmware de ambas cámaras con nuevas funcionalidades. Solo hace un par de días lanzaron dos nuevos firmware, uno para la R5 y uno para la R6, que si no lo tienes cargado te lo recomiendo. De hecho, tengo un video sobre cómo actualizar el firmware de tu cámara que va a aparecer en la descripción de este video.
El autoenfoque tanto en fotos como en video de estas dos cámaras es una delicia. Es difícil sentirse sorprendido cuando vienes de usar una 5D Mark IV o una EOS R como tus cámaras principales, pero el sistema de autoenfoque con Dual Pixel versión 2 de ambas cámaras es otra cosa. Y ni hablar del estabilizador de imagen en el cuerpo de la cámara, que es algo que los usuarios de Sony ya tenían hace un rato. Pero los que usamos Canon no podemos sentirnos más que contentos por tenerlo en ambas cámaras. Les recuerdo que la EOS R, la EOS RP y la EOS RA, que eran los 3 modelos previos en esta serie, no traían estabilizador en el cuerpo de la cámara. Recuerda que ambas cámaras usan de forma nativa lentes u objetivos tipo RF, con montura RF, pero perfectamente, al igual que en la EOS R y la EOS RP, usando un adaptador puedes echar mano de tus lentes EF e incluso EFS. Hay detalles que para mí son menores, como el visor electrónico ligeramente con mayor resolución en la R5 en comparación con la R6, o el tamaño de la pantalla de la R5 que también es más grande que el de la R6. Son detalles que no inclinan la balanza para mí, pero podrían ser importantes para ti. Como mencioné también en el unboxing, ambas cámaras utilizan el mismo tipo de baterías, que comparten en forma y factor con versiones anteriores que utilizaban la 5D Mark IV, la 70D, la 80D, incluso la EOS R. Puedes perfectamente utilizarla en esas cámaras, lo que para mí es una gran ventaja. Y como era de esperarse, la autonomía de carga en la R6 es ligeramente mejor a la de la R5, pero debes tener en cuenta que la R5 tiene una pantalla mayor, tiene una mayor resolución y además si estás haciendo video en 8K, el consumo de batería va a ser superior también. Otro detalle importante, sobre todo comparando mirrorless con DSLR, es el sonido del obturador. Por cierto, antes de seguir, te recomiendo un video que hice sobre si la DSLR ha muerto. Voy a ponerlo en la descripción de este video. Pero volviendo al sonido del obturador o el shutter, el modo silencioso de la R5 es ideal para fotografía en iglesias, teatros, oficinas gubernamentales, reuniones o cualquier lugar donde no necesitas distraer a la gente con el sonido de tu cámara. Entonces, en resumen, ¿cuál de las dos cámaras te recomiendo comprar? Pues simple. Si vas a usarla principalmente para videos, y aunque tus videos estén en 4K, esa posibilidad del clip clave en 8K para mí pesa. Así que si tienes presupuesto, compra la R5. Si lo tuyo es la fotografía deportiva, por ejemplo, y necesitas ráfagas muy rápidas y además transmitir los archivos resultantes de forma muy eficiente y muy rápida, entonces la R6 es mejor opción. Y de nuevo, si vas a tener todo ese control sobre la luz artificial o la luz natural cuando estás fotografiando, no necesitas ISOs elevados, pero sí necesitas el doble de megapíxeles para hacer fotografía de retrato, paisajismo, fotografía comercial, fotografía de productos, por ejemplo, mi decisión sería la R5. O si estás buscando esa cámara para YouTube, para llevar tu canal a otro nivel, entonces yo no miraría más allá que la R6. Bueno, de hecho sí miraría otro modelo de cámara Canon, pero eso es para otro video. Y respondiendo a mi pregunta original en el video anterior, pienso que la R5 como cámara principal y la R6 como cámara de backup o secundaria es la mejor opción. Así es que me quedaría con ambas. Hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, le agradezco un montón el tiempo que le han dedicado. Les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía, que le den like si les pareció bien el video, activen la campanita para que les avise cuando publico nuevos videos y síganme en Instagram, está apareciendo en este momento en pantalla. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios, saben lo que me encanta, interactuar con ustedes a través de los comentarios, ya sea aquí o en Instagram. Y de momento nos vemos la próxima semana.